Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de la importancia que tuvo la expresión Vogue en la lucha por los derechos de la comunidad trans. En Batallas por la Equidad nos referiremos a la activista argentina de identidad trans, Marlene Guayar. Y en Cultura con Género estaremos hablando acerca del documental Paris Burning. Ante la declaración de pandemia por coronavirus, los distintos gobiernos del mundo han impuesto restricciones para los ciudadanos como medida de prevención para evitar el contagio del virus. En Perú, el presidente Martín Vizcarra, ante esta pandemia, decretó una insólita medida para la salida de los ciudadanos, diferenciada por género, alternando así los días de circulación entre hombres y mujeres para hacer sus compras y restricción para ambos sexos el domingo. Lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. En la primera jornada de la orden de salida por género, el 80% de los detenidos fueron mujeres que salieron a comprar alimentos cuando no les correspondía hacerlo. En estas intervenciones hay casos de desacato a la autoridad y desobediencia por el trato que reciben. Esto aumenta la incertidumbre y la preocupación de la población debido a la Ley de Protección Policial promulgada una semana antes, la cual exonera a los policías de la responsabilidad penal a funcionarios que causen lesiones o muertes. Basados en la nueva ley, los policías tienden a discriminar con burlas y abusos a las mujeres trans. Luego que se estableciera la salida en base al género, ellas cumplieran la medida saliendo los días que corresponde a las mujeres, lo que ha generado que se les impongan castigos físicos, burlas y discriminación. Aunque el presidente Vizcarra ha pedido respetar la identidad de las personas, los policías no cumplen con estas órdenes. La Red Nacional de Refugios atiende a mujeres que han sido víctimas de la violencia en México. Yo viví violencia física, sexual, económica, patrimonial, todos los tipos de violencia de parte de mi pareja. En las noches era cuando él me pegaba, pero pues mis hijas ya estaban durmiendo. Al otro día solo veía mi cara marcada. En tiempos del coronavirus, la situación puede agravarse para quienes de manera cotidiana enfrentan las agresiones de sus parejas o un familiar cercano. Explica así Wendy Figueroa, activista y directora de la red. El 40% de los feminicidios suceden en los hogares de las víctimas. Esto nos refleja precisamente que el hogar es uno de los lugares más difíciles y más peligrosos para las mujeres. El 80% de los ingresos a refugios de la Red Nacional en nuestras estadísticas nos señalan que las mujeres fueron víctimas de violencia dentro del hogar. Quedarse en casa representa la medida más efectiva para detener el número de contagios de la enfermedad conocida como COVID-19. Las autoridades sanitarias decretaron desde el pasado 23 de marzo el inicio de la jornada de sana distancia. Desde entonces, los llamados de auxilio se han incrementado en un 60% y en un 30% los pedidos de asilo. Si a eso le sumas que muchas personas, hombres y mujeres, no tienen la posibilidad de seguir teniendo un ingreso del día a día, pues la situación económica lleva primero a una violencia económica, después a una violencia emocional y después a una violencia física o sexual que afecta, por supuesto, a las mujeres y muchas veces a los hijos. El gobierno, por su parte, ha puesto en marcha un plan de ayuda a través del número de emergencia 911. Quisiera enfatizar que el aislamiento o el confinamiento puede generar estrés o conflictos en las relaciones familiares, pero nunca esto debe justificar la violencia. El Instituto Nacional de las Mujeres ha hecho un llamado para que en estos tiempos de cuarentena las familias replanteen el papel del género femenino y distribuyan de manera equitativa las labores domésticas y el cuidado de los adultos mayores. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Te propongo ahora conocer algunos datos que nos muestran las terribles consecuencias de la transfobia y la travestifobia. Consecuencias de la transfobia y la travestifobia.
En la actualidad, la esperanza de vida de las personas travestis y trans continúa siendo menor a 35 años. Brasil es el primer país de Latinoamérica en número de transfemicidios y travesticidios, según el informe elaborado por la Asociación Nacional de Travestis y Trans. En 2019, se registraron 124 asesinatos de travestis y personas trans. 82% de las víctimas eran negras y mulatas, y 59% de los casos tenían entre 15 y 29 años de edad. México es el segundo país con más travesticidios y transfeminicidios registrados en la región. Según el Observatorio de Crímenes contra Personas LGBTIQ+, en 2019 fueron asesinadas 42 mujeres trans. Colombia es el tercer país del continente con mayor cantidad de transfeminicidios, con un aproximado de 30 asesinatos de mujeres trans y travestis al año. Según el Monitoreo Internacional de Violencia contra las Personas Trans, cada 32 horas ocurre un transfeminicidio. Y hoy en nuestra sección del lenguaje definiremos el término Vogue. El Vogue o voguing es una forma estilizada de house dance que nace en los años 80, inspirada en las posturas de los jeroglíficos egipcios y en la estética de la revista estadounidense Vogue. El voguing fue adoptado como una expresión cultural de la comunidad LGTBIQ+, y se empezó a poner en práctica en los salones de baile clandestinos en los que travestis y trans realizaban competencias de baile para celebrar la diversidad de género, razas y orientaciones sexuales. El Vogue no solamente es un estilo de baile, también se convirtió en un espacio de resistencia y libertad. Veamos. La denominada cultura de baile de salón o la comunidad del baile de salón nace en los años 20, cuando las personas travestis y trans de Nueva York crean un espacio de encuentro ante la represión de la heteronorma. A través de la danza, las disidencias sexuales comienzan a encontrarse de forma casi ritual en estos salones de baile, en los que a través de competencias de moda, danza y modelaje celebran su identidad sexual y de género. Crossing into the looking glass in Wonderland, you go in there and you feel 100% right as a bit being gay. And that's not what it's like in the world. It's not what it's like in the world. It's not what it's like in the world. You know, it should be like that in the world. El mayor porcentaje de participantes de esta manifestación cultural eran personas racializadas, así que no solo sufrían represión policial en las calles por la expresión de su identidad o su orientación sexual, el ensañamiento se volvía el doble por ser afrodescendientes y latinoamericanos. In real life, you can't get a job as an executive unless you have the educational background and the opportunity. Now, the fact that you are not an executive is merely because of the social standing of life. That is just pure thing. Black people have a hard time getting anywhere. And those that do are usually straight. In a ballroom, you can be anything you want. You're not really an executive, but you're looking like an executive. Las décadas transcurren y los salones de baile, el único espacio en el que pueden ser libres, se mantiene. Pero la interacción de estos lugares comienza a parecerse cada vez más a una pasarela de modelaje. Es entonces, en los años 80, cuando una nueva danza llega para consolidar todas las necesidades expresivas de esta comunidad, el Vogue. El voguing es una danza que combina la técnica de house dance con el modelaje, pero que para la comunidad sexogénero diversa y racializada de Nueva York se convirtió en toda una forma de relacionarse, en un dialecto de este grupo social. Voguing came from shade because it was a dance that two people did because they didn't like each other. Instead of fighting, you would dance it out on the dance floor, and whoever did the better moves was throwing the best shade, basically. No touching, neither one of you. If you touch, I'm chopping you. I'm telling you right now.
You could take the pantomime form of the Vogue. This is what generally sometimes I do, is I make my hand into a form like a compact or a makeup kit, and I'm like beating my face with blush, shadows, or whatever to the music. Then usually I'll turn the compact around to face that person, meaning like almost like my hand is a mirror. Lo que muchos consideran una expresión de superficialidad, para esta comunidad significaba su sentido de pertenencia y unión para enfrentar una realidad que les excluía y les violentaba. Las competencias de Vogue se convirtieron en una motivación para los participantes, quienes creaban categorías y otorgaban trofeos a quienes obtenían el mejor puntaje en la batalla. La comunidad comenzó a organizarse en las denominadas casas. Cada casa estaba conformada por una madre, generalmente representada por una travesti o trans de mayor experiencia y cierta estabilidad económica, que ofrecía cobijo, apoyo y acompañamiento a los más jóvenes que habían sido víctimas de violencia, prostitución o abandono de sus familiares por su preferencia sexual o su identidad de género. Tradición de amadrinamiento que en la actualidad se mantiene dentro de la comunidad LGTBIQ+. I was about 13, 14 years old, and I used to do it behind my family's back, just dressing up. So finally they caught on with it, and I didn't want to embarrass them, so that's when I moved away. I moved to New York, and I continued doing it. Los salones de baile eran todo para estas personas cuyas realidades en el mundo de arriba eran sumamente duras. Las trans, travestis y queers, negres y latines eran expulsadas de los bares destinados a hombres gay blancos y de clase media y constantemente expuestas a la brutalidad policial. Además, muchas de ellas se encontraban en situación de calle, por lo que la adopción de una de las casas era una esperanza. When someone has rejection from their mother and father or their family, when they get out in the world, they search. They search for someone to fill that void. I know this for experience because I've had kids come to me and latch hold to me like I'm their mother or like I'm their father because they can talk to me. En la actualidad, existen mayores oportunidades de que la expresión de esta comunidad se dé fuera de la clandestinidad y que la sociedad reconozca su existencia. A través de trabajos documentales como Paris is Burning o series de televisión como RuPaul Drag Race o Pose, su historia ha salido de las sombras para ser reconocida como una expresión contracultural y una de las tantas formas de resistencia de la comunidad LGTBIQ+. Acceptance overall, so it allows us to feel accepted into the public eye, that we don't have to be hidden underground, and you know feel loved overall. There's still ways to go as far as our rights and our respect within society, but it's definitely these type of things help us move in the right direction and lets the community and society become aware of what's going on and the beauty that is our. El Vogue, más que un estilo de baile, se convirtió en una motivación para que los sueños y la esperanza de toda una comunidad se mantuvieran vivos. Actualmente, la cultura de baile de salón y el Vogue son referentes para las drags, queens, travestis y trans que siguen rebelándose ante los parámetros de la heteronorma y tomando libremente elementos estéticos de la feminidad y la masculinidad para construir su propia manera de performarse. Después de conocer sobre esta expresión artística, te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos. Hoy en Batallas por la Equidad te propongo conocer la historia de una defensora de los derechos de la comunidad trans. Se trata de la activista argentina y travesti Marlene Guayar. Marlene Guayar nació en Córdoba, Argentina, en los años 60. Es una travesti, psicóloga social y militante por los derechos trans y travestis. Guayar es la autora del libro Travesti, una teoría lo suficientemente buena, texto que invita a reflexionar acerca de la violencia a la que se enfrentan las disidencias sexuales en esta sociedad. Yo creo que sí, a mis 5 años, con Daniel y Gilda, amigos de mi cuadra,
en ese juego del doctor descubro que mi cuerpo era igual al de Dani, no igual al de Gilda. Y tengo ese momento grabado como significativo. Marlene Guayer contó con el apoyo de su familia en el desarrollo de su identidad y a través de la formación académica empezó a temprana edad a alzar la voz por sus derechos y los de su comunidad. Fue una de las precursoras del movimiento trans y travesti argentino en los años 90 y sus postulados comenzaron a respetarse en el círculo de la militancia feminista. Entonces estamos produciendo una nueva teoría porque creemos que todo lo instalado o ya lo hecho está al nacer, está para empezar a pensar cómo se lo mata, ¿no? Cómo se lo supera, cómo se hace el salto cualitativo y entonces hemos crecido mucho con el marxismo, el feminismo, el materialismo, el feminismo, los discursos queers, pero estamos produciendo una teoría travesti latinoamericana que sea lo suficientemente buena como para tener otras estrategias que hagan que nos produzcan otros cambios, ¿no? Otras realidades, algo taxativo, algo que podamos comprobar en lo cotidiano. Marlene considera que el travestismo va más allá de una peluca. La activista busca cuestionar los estereotipos del ser mujer impuestos por el sistema binario de género a través de su propio performance identitario. Mi identidad está más allá de esto y también tiene que ver con que puedo deconstruir las formas de ser mujer, de ser traba, de pararme en el mundo y además verme sensual, porque es muy importante. Sé que yo soy linda, que me muestro linda, que esa belleza no está estereotipada y que se los ofrezco a todos. No sé si me está mirando una mujer, otra traba, un gay. No sé que estoy ofreciendo mi cuerpo como estandarte de lucha. Guayer ha visibilizado a través de su propia historia la realidad de la comunidad travesti y trans. Ha posicionado el pensamiento reflexivo acerca del travestismo en espacios de investigación y debate de mujeres, en los que se habla de aborto, de economía del cuidado y, por qué no, de las realidades y las exigencias de las trabas. Tiempo para conocer lo que ha circulado por las redes sociales en materia de género. A través de las redes sociales se ha difundido en los últimos días campañas para concientizar acerca del riesgo que corren algunas personas de la comunidad LGTBIQ+ en tiempos de cuarentena debido a la pandemia del coronavirus 2019. En Guatemala, la organización Visibles impulsa la campaña No Estás Sole, con algunos números de emergencia a los que puedes llamar si eres una persona sexogénero diversa en peligro. El mensaje que queremos enviar es No Estás Sole, porque muchas veces las familias y las instituciones no responden a las denuncias o necesidades de las personas LGTBIQ sobre la violencia que puedan sufrir. También en las redes sociales se ha denunciado cómo en países como Argentina, aunque el Estado garantiza la atención médica y los derechos humanos y civiles de las personas trans, continúan siendo excluidas por el sistema de salud y desalojadas de sus viviendas. Mientras un decreto prohíbe los desalojos, muchas personas trans siguen siendo víctimas de esto. La cuarentena no hace más que visibilizar una demanda histórica que tiene el colectivo trans y travesti en Argentina. Somos una comunidad vulnerable. Hoy en Cultura con Género te propongo el documental Paris Burning, que trata sobre el movimiento trans y travesti de Nueva York en los años 80.
Paris Burning es un documental del año 1990 dirigido por Jenny Livingston. Cuenta la historia del movimiento conocido como la cultura ball en Nueva York, una forma de expresión de la comunidad transexual y travesti, quienes a través de competencias de baile reivindicaban su derecho a existir. Estas batallas de baile y fiestas se daban de manera clandestina en la ciudad de New York alrededor de los años 80 y tomaron el estilo de baile y pose Vogue como parte de sus formas de expresión. En Paris Burning se visibiliza cómo esta sociedad marginada no solo creó su propio espacio de socialización, sino que desarrolló sus propios códigos de interacción y su propio lenguaje. Jenny Livingston no estudió cine, pero investigó sobre los ballrooms y el Vogue y entrevistó a personajes claves del movimiento. Do you want me to say who I am and all of that? I am Pepper LaBeija, the legendary mother of the House of LaBeija. Not the founder. Crystal was the founder. I just rule it down with a soft glove. And it's important to me to be the mother because there's so many little kids that I have to look out for, although they don't listen to me and they buck my authority. I still think I rule it pretty well. They like me. I'm one of the more popular ones. And I've been around for 2 decades. Livingston visibilizó la historia de esta comunidad trans y travesti que era discriminada por su expresión de género, su sexualidad y su condición de raza, pues la mayoría de las personas que frecuentaban estos espacios eran personas negras y latinas. Paris Burning es un trabajo documental que permitió hacer público testimonios y realidades de una expresión artística y humana que durante mucho tiempo se mantuvo en las sombras. Say that we're sick, we're crazy, and some of them think that we are the most gorgeous, special things on earth. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con el tema Métele de Buscabulla. Hasta una próxima entrega de Congénero. Sabes que sí.